Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Dice la palabra del Señor: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hemos orado al Señor y podemos entrar a la palabra. Amén. Cuando vemos, hermano, ya vimos los apóstoles, ya vimos los profetas, ¿cierto? Hoy nos toca el ministerio evangelístico. Pero ¿qué es ser evangelista? Yo creo que usted ya lo sabe y vamos a recordar o a reafirmar lo que ya conocemos, pero nos es necesario saber. La palabra evangelista, hermano, es la raíz griega 2099 y 2097, que es evangelistes o evangelizo. Es un predicador del evangelio, una proclamación del mensaje divino de salvación. Es la persona que proclama el evangelio, es un mensajero de lo bueno, es quien anuncia las buenas nuevas, específicamente el evangelio de Jesús. En el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que los misioneros son también evangelistas. Amén. Aunque a veces nosotros creemos que solamente son misioneros, ¿no? Ellos son proclamadores del evangelio y también son evangelistas, porque esencialmente llevan o predican el evangelio de nuestro Señor. Amén. Ahora, aquí pasa algo parecido a lo que dice con los ministerios proféticos. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético, perdón. Amén. Es decir, una cosa es el regalo que Dios da a su pueblo para hablar palabra de profecía, como hoy escuchó alguno. Amén. No es la única persona que tiene, hay más personas, pero no lo desarrollan. ¿Por qué no lo desarrollan el don de profecía? Porque les falta meterse, hermano. Les falta creerle al Señor, porque usted mismo pone el tope para que el Señor no hable, pero dígale: limpia mi boca, habla a través de mí, métase con el Señor, llénese del Señor, y el Señor le va a activar ese don. Amén. Porque los dones y los llamamientos son irrevocables. El don que Dios le dio, Dios no se lo quita. Amén. Hay más, yo sé que hay como unas 8 o 9 personas que tienen el don de profecía, pero bueno, no voy a hablar hoy de don de profecía, hay más personas. Pero ahora, cuando vemos el ministerio evangelístico, hay una situación parecida. Todos nosotros, es decir, todo hijo de Dios ha sido llamado a evangelizar. Toditos todos, pero no todos tenemos el ministerio evangelístico. Es decir, una cosa es que todos tenemos la responsabilidad, la obligación, hermano, y se nos van a pedir cuentas de ello, de llevar el evangelio a otras personas. Dios quiere que nos fructifiquemos, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Árbol que no da fruto es cortado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a fructificar? Yo sé que los frutos del Espíritu, yo entiendo esa parte, pero quiere el Señor que se multiplique. Multiplicaos y poblad la tierra desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Hacer niños? No, hacer hijos de Dios. Amén. A las personas que están lejos, hermano, apartados, todos nosotros, toditos todos, estamos obligados, tenemos la responsabilidad de ejercitar, hermano, el evangelio, de proclamar el evangelio, ya sea en su trabajo, ya sea con sus vecinos, con sus conocidos, con sus familiares. Todos nosotros fuimos llamados a ser evangelistas, pero no todos tenemos el ministerio evangelístico. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre el ministerio? Déjenme hablar mejor primero de la primera parte. Amén. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Dice en la palabra del Señor, la gran comisión. Lo puede ver en Mateo 28, pero vamos a verlo del lado de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Voy a ir avanzando rapidito, hermano, pero vaya apuntándose. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando dice a toda criatura, hermano, así sea su suegra y le caiga mal, a ella también. Así esté enojado con el vecino, también predíquele. Aunque usted no debe estar enojado, tal vez su vecino con usted, pero usted no debe estar enojado con su vecino. Amén. Miren qué tan importante es que ese mensaje lo dio el Señor antes de subir al cielo. Cuando una persona va a morir, hermano, es decir, que ya no lo va a mirar a usted, las últimas palabras son muy importantes, ¿cierto? En este caso mi Señor no iba a morir porque ya había muerto y resucitado, pero iba a la diestra del Padre. Entonces las últimas indicaciones que da literalmente, hermano, ¿qué es? Id por todo el mundo. Y cuando dice id por todo el mundo, hermano, hay gente que quiere ir a África, hermano. Hay gente que quiere ir a Italia, hermano. Pero no van a sus vecinos. Pero no van a su misma ciudad. No evangelizan a nadie, pero quieren otras cosas. Lo vamos a mirar más adelante. La palabra del Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿qué es un evangelista? Aquel que predica el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Nosotros como hijos de Dios, amado hermano, tenemos que saber bautizar. Y tiene que tener la autoridad como hijo de Dios para poder bautizar. A veces me ha tocado, hermano, y no digo que sea malo, pero correcto no mucho es. Me hablan, hermano, mire, ya le prediqué todo el evangelio, ya no más falta que acepte. Amén, pues. Pero le hablo para que usted le haga la oración de fe. No necesito ser yo, aunque puedo hacerlo yo, pero lo tiene que hacer usted. Es decir, usted tiene la capacidad. Si no sabe cómo, acérquese con la confianza y podemos enseñarle, hermano. Amén. Amén. Todo aquel que crea y sea bautizado. Imagínense, hermano, que le toca ir a evangelizar a un viejito que ya está en la sala del hospital y tiene media hora de vida. De aquel que llego yo, ya se nos murió, hermano. ¿Y cómo lo bautizo? Eso es lo que veremos cuando vemos las clases de bautismo. Amén. Será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, no podemos obligar a nadie a creer. Nosotros somos obligados a exponer, no a imponer el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos enojamos porque les hablamos y no quieren, hermano. Pues si no quieren, ni modo. Usted, su obligación es exponer el evangelio. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Amén. Pero el que no crea, ¿qué va a pasar? Usted no le puede imponer la fe. Es decir, usted no lo puede. Tal vez está evangelizando a un hijo del diablo y usted ni sabe, ¿verdad? Usted es un lobote y se lo quiere llevar al cielo, hermano. Pero eso no lo sabemos nosotros. Amén. Nosotros tenemos que predicar a toda criatura, ¿cierto? Amén. Pero el Señor, hermano, nos pide que para poder evangelizar, ay, Dios, me voy a meter en problemas con usted, pero bueno, algunas veces nosotros nos da pena hablarle a las personas, hermano. Perdón, se lo voy a decir más claro. Nos acobardamos para hablarle. ¿Y sabe por qué nos acobardamos? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos muy carnales, pensando qué va a decir la gente, que me va a criticar de, oh, esa aleluya, me va a rechazar. No, hermano, usted hable. Si lo rechazan, no lo rechazan a usted, rechazan al Señor. Amén. Pero y si no cree, ese es problema de él. Usted ya cumplió. Amén. Pero fíjese que no traigo el versículo aquí, pero yo sé que está en la Biblia. Dice que aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Cierto? Cuando el Señor le dice, porque yo estoy seguro que le ha dicho en algunas ocasiones, háblale de mí. Ay, no, mejor no. Usted lo está negando. Si el Señor le está ordenando que le hable, háblele. Pero es que no va a creer. Ese ya no es asunto suyo. Ese es asunto de esa persona y del Señor. Amén. Pero bueno, para recibir poder, dice Hechos 1:8, hermano, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Que vamos a evangelizar, hermano, testificando lo que Cristo ha hecho en usted. Amén. Todos nosotros, hermano, posiblemente no han leído la Biblia ni una sola vez. Eso no le impide a
usted evangelizar, aunque es mejor que la lea, claro está, y si puede unas 10 veces, mejor. Amén. Pero Dios ha hecho algo en usted. Algo hizo el Señor en algún momento de su vida, algún milagro, algún prodigio, hermano. Lo sanó, lo rescató, lo limpió, le dio vida. Es suficiente para testificar lo que Dios ha hecho en usted. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero para ir a los confines hay que empezar con Jerusalén, es decir, con nuestra casa, hermano, con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, hermano, con todos los que están en la ciudad, todos los que están en el condado de Orange. Ya después se lanza hasta Washington si quiere usted, y ya hasta el último hasta África si usted gusta, ¿verdad? Pero es decir, tenemos que evangelizar. ¿Tiene usted boca? Amén. Cuando el Señor llamó a Moisés, dijo Moisés, pero yo soy torpe para hablar. ¿Y qué al caso el Dios que te hizo la boca no te puede hacer hablar? Lo único que quiere es un corazón dispuesto. Amén. Amén. Ahora, todos nosotros, todos los que fuimos llamados a evangelizar, levante la mano el que no ha sido llamado. Bueno, levante la mano aquel que ha sido llamado a evangelizar. Ay, no la tiene que levantar en una de las dos, hermano, porque ni modo que no. Levante la mano el que es hijo de Dios, pues. El que cree en el Señor, el que cree en Cristo. Amén. Pues usted ha sido llamado. Y se lo dieron por escrito. Que no quiera usted hacer caso es otra situación distinta. Amén. ¿A qué horas evangelizamos, pastor? De 8 a 2, de 4 a 8. Todos los días, en todo lugar, en todo tiempo. Amén. Claro, si sabe que lo van a correr del trabajo por estar hablando del Señor y usted necesita el trabajo, pues espérese tantito, ¿eh? Todo tiene su tiempo y su lugar, ¿verdad? Como hablar lenguas es pecado, hermano. Caer bajo la unción del Señor es pecado. Pero si se cae usted, hermano, bajo la unción hablando lenguas debajo de un semáforo y el semáforo se pone en verde y los carros vienen, va a ver que sí le va a ir mal. Es decir, todo tiene su lugar y su tiempo. Amén. Bueno, tiene que llevar, hermano, usted y yo características de aquel que lleva el mensaje de proclamación. Porque usted, hermano, cuando usted lleva el mensaje de salvación, es usted un embajador del evangelio, investido con poder de Dios, con investidura celestial. Usted no va a hablar, mire, crea en mí. Mira, crea en mi tío. Mi tío es buena gente, hermano. Mire, crea en mi tío. ¿No que no? Usted va a hablar del Señor Jesús. Y Él es perfecto, Él es bueno, es grande, es misericordioso, es eterno. Y saber tantas y tantas cosas que podemos hablar de Él. Pero nosotros, hermanos, vamos a ir llevando señales, dice. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, cuando uno ya cree, hermano, y uno obedece, uno tiene poder y autoridad y potestad para echar fuera demonios. Pero no le creemos más al demonio que el demonio hace. ¡Ay! No, hermano. Hay cristianos que no pueden dormir con la luz apagada. ¡Ay, santo! Van a tomar agua en la noche, hermano, y prenden todas las luces y la apagan y regresan. Yo sí la prendo porque me puedo caer, ¿verdad? Me da unos patadones ahí en el sofá a veces. Pero no es por temor al enemigo. Amén. Sino por temor al... Estas señales acompañaron a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjense nomás. Hablarán en nuevas lenguas. Ahí es donde ya empezamos el problema. No, hermanos, es que yo no hablo lenguas. Pues búsquelas. Porque las lenguas existen. Porque es un regalo de Dios. Porque dice el Padre Celestial, hermano, que si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, más vuestro Padre Celestial, que Él da el Espíritu Santo a todo aquel que lo pide. A todo menos a mí, Señor. No, hermano, Dios no hace excepción de personas. Amén. Si usted quiere, si usted desea, solo tiene que creer y pedirlo, hermano. Es promesa del Señor. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Hermano, ahí con cuidado.
Porque no se refiere a serpientes de verdad, aunque puede pasar. Las serpientes son demonios, son potestades. Amén. Había un pastor, hermano, no me acuerdo si en Nebraska o Arkansas, por allá, que hacía su culto y se llenaba de víboras, hermano, y se metía ahí la mano y lo picó. No una, sino varias veces. Hasta un dedo le tuvieron que cortar por el veneno. Y seguía haciéndolo para demostrar que ese versículo es verdad. Al último murió. Y al hijo, hermano, que tomó el ministerio, ¿qué cree que pasó? Lo mismo. Ahí viene aquello que dice: tírate, que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Escrito está. Claro, aquí también está escrito. Pero no va a ir a usted a buscar víboras. Ahora, si una víbora literal lo pica, igual que a Pablo, se la sacude y se fue. Aleluya, amén. La gente esperaba que Pablo muriera. Usted lo puede leer ahí por Hechos 26 al 28 más o menos. Amén, amén. Amén. Pero se refiere. Ahora, hermano, si es algo mortífero, me voy a comprar mi veneno para que vean que yo soy hijo de Dios, que nada me va a pasar. Al cielo se va a ir. Pero no por santo, sino por lento, hermano. Es decir, no tentarás al Señor tu Dios. Yo quisiera hacer me recordó el Señor de algo. Había una persona, hermano, que andaba evangelizando de casa en casa, que era cristiano, era testigo de Jehová. Ellos andan, miren nomás, ahí santo. Bueno, en fin. Y dijo: vengo a traerle el mensaje de salvación. Sí. Pues pásale. Y lo sentó, hermano. ¿Quieres un juguito de naranja? Bueno, pues. Y él empezó ahí: a ver, platícame pues de la Biblia, a ver qué. Y se tomó el juguito, ¿ah? Pero tómale. Te espero el siguiente martes, porque era martes. Y al siguiente martes llegó otra vez aquel: vengo a predicar el evangelio. Pásale un juguito. Bueno, ya sabía. Y otra vez le predicaba. Tercer martes: ¿cómo otra vez tú? Sí, vengo a predicar el evangelio. Pásale pues, sentate, un juguito. El cuarto martes: bien, sabes que yo no sé cómo le haces, pero yo quiero creer en el Dios que tú crees. Porque yo soy brujo y te está dando veneno cada vez que vienes, te lo están tomando y no te has muerto. Si tu Dios puede hacer eso, yo quiero creer en él. Aleluya. Amén. Dios. Claro, si le hubieran dicho: tiene veneno, tómaselo, ya no se lo tome, hermano. No por el brujo, sino ya le están diciendo. Eso sería tentar a Dios. Pero por eso ore cuando se tome algo, se toma algo. Porque dice: mire, esto es gratis para eso. No, ore, que debe decir: sacrifica mis alimentos. Amén. Ahí es donde entran que bebas cosa mortífera, no que ande usted comprando veneno y se lo va a echar, porque a San Pedro va a ir a ver. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, hermano. Pero fíjese que le digo, me han pasado unas experiencias, hermano, que le digo: ay, me duele aquí, hermano. Mire, yo tengo unas pastillas bien buenas, hermano. Y pasé así por toda la iglesia, ¿verdad? Dije: Señor, ninguno oró por mí. No hubo uno que diga: yo tengo un Dios que todo lo puede pasar. Y que se arrepienta, se cae, le va. No, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Cómo quiere ver milagros a través de usted si no cree? Tiene que creer, hermano. ¿Cómo quiere ver brujos convertidos si no le abre su boca, hermano? Mire, yo he visto asesinos convertirse en Señor y me ha sorprendido el Señor. Gente que decía: si ya no se salva, como digo, que está más perdido que la Llorona. No, pues el Señor los alcanza, hermano. Amén. Bueno, esas son las características. Luego dice que debemos de bautizar. Lo puede ver Mateo 28, 19 y 20. Perdón, Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, donde dice nuevamente el Señor: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el llamado que todos los hijos de Dios tenemos. Amén. Es decir, no, es que a mí el Señor no me llamó al ministerio evangelístico. No, todos fuimos llamados a evangelizar. Hasta yo
hasta el super apóstol, hermano, también tiene que evangelizar. Si Jesús, siendo Jesús, evangelizó. Amén. Ahora sí que de qué sirve es usted que no quiere, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a hablar ya del ministerio evangelístico. El ministerio es distinto. Por ejemplo, ¿qué es un ministerio? Lo vimos en la profecía, en ministerio profético. Es una persona que hace un servicio, un ministerio que hace un oficio eclesiástico con un cargo, una función o una posición, pero específicamente ser evangelista. No sé si me estoy explicando. Es una persona que el Señor llamó y le dijo: yo te he escogido para que lleves mi palabra y prediques. Y ha habido mucha gente así. Evangelistas hay muchos, gracias a Dios, pero es mucha la mies. Comparando los evangelistas que hay, los verdaderos, con la mies, hermano, es mucha la mies y los obreros son, ¿verdad? Orar al Señor para que envíe obreros. ¿Por qué no decimos: Señor, yo quiero, envíame a mí, he aquí yo iré? Amén. Porque dicen: no, envía a Gary, Señor, envía a Jorge, Señor, yo aquí estoy bien, ¿verdad? Amén. Y para estudiar el ministerio evangelístico, para no hablar así directamente de un humano, me parece más bien ser bíblicos. Y hay un evangelista en la Biblia, hermano, aparte de mi Señor. El mejor evangelista que yo conozco es Jesús. Pero hay otro evangelista muy bueno, que nos da las características de un evangelista, y ese se llama Felipe. Está en la escritura, Felipe el evangelista. Amén. Cuando vemos que el Señor llama a un evangelista, hermano, no llama a un recién convertido. En el caso de Felipe, era ya un diácono. Era una persona que ya está trabajando, hermano. Porque el Señor normalmente no da el ministerio a un recién convertido, porque fácilmente puede caer en el lazo del diablo, puede ser envanecido. Cuando el Señor llamó a Felipe, el primer llamamiento que Felipe recibió fue el llamamiento a ser servidor. Es decir, si usted no sirve en la iglesia, hermano, y usted anhela, yo le voy a confesar, el ministerio que yo anhelaba no era ser apóstol. Me gustaba mucho lo de profeta, pero cuando me di cuenta que los mataban, mejor no, dije. Que los verdaderos profetas los matan, hermano. Les va mal, porque tienen que abrir la boca donde mucha gente quiere que caiga. Entonces dije: yo quiero ver visiones, yo quiero hablar contigo, pero ay no, dije, sufren mucho y yo ya sufrí mucho, mejor me espero. Entonces yo le pedí, para ser honesto, yo le pedí al Señor el ministerio evangelístico. Yo se lo pedí. Le voy a decir, me voy a sincerar con usted. ¿Cuál fue la razón que yo quería ser evangelista? Porque yo quería ser usado en los milagros, en los prodigios, en las señales. Yo quería ver la gente sanarse, hermano. Quería ver los espíritus. Y mire, el ministerio que más hace esas cosas es el ministerio evangelístico, a mi entendimiento. No quiere decir que como pastor no pasa, sí pasa, pero aquel específicamente lleva una delegación de poder de parte de Dios. Amén, amén. Esas son las credenciales de un evangelista verdaderamente delegado de parte de Dios, hermano. Porque para ir a decir el evangelio, cualquiera que quiera y crea, pero que lleve la unción de parte de Dios, hermano, para... ahí se ve quién tiene el ministerio evangelístico y quién nomás está diciendo que tiene. Amén. Entonces yo quería, hermano, pero el Señor me puso de pastor para que pagara todas las que hice. Aquí me tiene sufriendo con usted. Amén. Pero es broma, pero aquí me tiene. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Basándome en esto, si usted aspira a tener esa unción de parte de Dios, quiero aclarar que hay excepciones. Que Dios puede levantar a alguien entre los muertos, hermano.
y su misma vida va a ser un testimonio. Sí, amén. Amén. Hay excepciones, pero en el caso estamos hablando de Felipe. Pues dice, no, aquel lo levantó de muerto. Bueno, si usted se muere y viene y el Señor le dice que vas a ir a... Mire, conocí una persona que toda su carne se pudrió, se puso negra, y el Señor le hizo que toda la piel le volviera otra vez. Entonces cuando él le llevaba las fotos de cómo él era, de lo que Dios había hecho en él, y ella decía, nah. Dice, y como el Señor me dijo que no iban a creer por las fotos, pues me dejó esta pierna para que la vean. Y se levantaba la pierna y la pierna toda podrida y negra, hermano, como señal para que crean. Dije, ay, santo, ¿por qué no le sanaba el Señor la pierna? Para que la gente creyera. Me ha tocado ver hombres que fueron hechos mujer en todo físicamente, y el Señor los rescató, y ahora son evangelistas, para decirle a aquellos que están igual que él, ¿sí?, que hay alguien que libera, que hay alguien que los ama, y que hay alguien que está dispuesto a usarlos, si ellos quieren. Si Dios no, esas son las excepciones que Dios hace. He conocido a otro que le dispararon en la cabeza, hermano, no murió, y ahora tiene medio cerebro y ahí anda evangelizando. Y así hay gente, hay muchísima gente, hay muchísimos así. Pero yo no creo que quiera usted un balazo en la cabeza, ¿verdad? ¿Ah? Mejor servimos, ¿verdad? Amén. Ah, bueno. Bueno, otra de las características que tiene que tener el evangelista, hermano, tiene que ser servidor, ¿cierto? Tiene que tener buen testimonio. Amén. Pues no es cierto. O sea, claro, tiene que tener buen testimonio ya trabajando en la obra. Porque si tuvo mal testimonio en el mundo y ahora en la obra sigue robando, pues no, ¿verdad? Pero tiene que tener un buen testimonio. Yo no creo que conozcan ustedes a un hombre llamado Alfredo Ríos Galeana. Pero Alfredo Ríos Galeana era el enemigo público número 1 en México, buscado por la Interpol, por la DEA, y no sé si más por la Interpol, la DEA, el FBI, la CIA no. Se escapó, hermano, él era saltabancos, él mató gente, para no le voy a contar toda la historia. La cosa que Dios lo evangelizó ahí en la frontera. Estaba comiendo tacos con su esposa, que su esposa también mataba. Comiendo tacos le dijo a su esposa, oye, están cantando alabanzas, ¿por qué no vamos al templo? ¿Cómo vamos a entrar tú y yo al templo? Que eran asesinos. Vamos, hombre. ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? Y fueron, hermano. Dice el hombre que él no se acuerda nada más que entró, y cuando él recordó, ya estaba delante del altar, llore y llore y llore y llore. Con el tiempo se quedó en la iglesia. Se operó la cara porque se cambió el rostro varias veces. Y lo convirtió el Señor, se convirtió al Señor. Llegó a ser el tesorero de la iglesia, hermano. Anciano de la iglesia y tesorero de la iglesia. En la saltabanco le dan el cuidar ahora el dinero del tesoro del rey. Imagínense nomás. Claro, se cambió de nombre, ¿verdad? Se cambió de rostro, se cambió de nombre. Nadie sabía quién era él. Pero había alguien que sí sabía. Amén. El Señor. A este no lo agarró en la cruz, este sí, antes de que subiera a la cruz. Y ahí, entonces cuando empezaron los más buscados del FBI y eso, empezaron a bombardear la franja territorial de México con el programa de Most Wanted. Y ahí salía la cara de él. Entonces tuvo miedo y huyó. ¿A dónde cree que se fue? Para acá, para Los Ángeles, hermano. Se volvió a congregar a otra iglesia. ¿Qué cree que llegó? Otra vez anciano, a tesorero y encargado del grupo de los jóvenes. Y era el líder de fútbol. ¿Se imagina, hermano? Usted le da a sus hijos a un asesino sin saber. ¿Se da cuenta? Pero él era fiel. En México hay una ley que no me acuerdo si son 20 años después, si no te han capturado, tu delito expira. Faltando un mes o 2 meses antes de que se cumplieran los 20 años, llegó la DEA, hermano, porque él trabajaba en restaurantes y jardinería.
Él se enderezó. Pues llegó la DEA, lo agarraron, hermano, y se lo llevaron otra vez a México. Y lo metieron a la cárcel. Amén. Y en la cárcel se volvió evangelista dentro de la cárcel y pastor. Y él evangeliza a los presos. ¿Tenía buen testimonio? Ahora sí, pero antes no. Él mataba, él asaltaba. Ahora ya está evangelizando en la cárcel. Y a mí la parte que me sorprende es cuando le preguntan los periodistas: ¿y no estás enojado con Dios? ¿Por qué? Porque después te faltaba 1 mes o 2 meses para que Chino libre, ¿verdad? Y después de haberle servido a Dios, después de haberle creído a Dios, después de haber entregado tu vida a Dios, después de que hiciste ya lo bueno, trabajaste como anciano, como tesorero, líder de jóvenes, todo recto, todo estaba bien, Dios permite que te vuelvas a la cárcel. Claro, dice, no estoy enojado, estoy agradecido. Porque siendo infiel, me llamó al ministerio y ahora me permite pastorear a este rebaño y evangelizar. Y ahí sale, hermano, bautizando dentro de la cárcel a los presos. Gloria a Dios. Agradecido estoy que me permitió pagar mi deuda de este lado y no del otro lado. Dije, eso tiene que ser de corazón. Amén. Y a nosotros, hermano, nomás no se nos quita el dolor de oye, ya no te voy a servir, Señor. Le saca la lengua al hermano, ya no quiero ir a la iglesia, Señor. No, hermano, está libre. A mí me dijo el Señor cuando, a mí de una vez me selló y me ayudó, ¿eh? Me selló y un pacto que hizo el Señor conmigo, no voy a decir cuál es, ¿va? Pero esta parte siempre me acuerdo. Porque ha habido 2 o 3 ocasiones que dice, ay, que los aguante su mamá. Yo me voy. Agarro mis chivas y me voy. Mis chivas, no las ovejas, ¿eh? O sea, mis cositas. Pero el Señor me dijo, este pacto que yo hago contigo, aunque lo quieras romper, no podrás. Y ha advertido el indio, dijo que ¿ah? Ya ha avisado uno. Entonces yo cuando me acuerdo, diga, me puedo ir a México en avión o en ballena, o me quedo aquí. Qué bonito está Anaheim, ¿no se da cuenta? Pues aquí estamos. Porque sí, una vez que ella decía, no, yo ya. Y me hizo sentir el Espíritu Santo, tú vas a predicar la palabra en libertad, en la prisión o en un hospital. Por la Harvard empiezo, Señor. ¿Ah? Entonces nos ayuda, ¿ah? Pero son los momentos que el Señor nos pone ahí difíciles, pero ahí estamos sirviéndole al Señor. Amén. Pero tiene que tener buen testimonio, es decir, pudo haber tenido un mal testimonio antes, pero ya en el Señor, recto. Porque si alguien ya está en el Señor y tiene un mal testimonio, ese no es evangelista, ese es evangelista. Sí, y se pasa de listo, ese no es un ministro de Dios, ese es un lobo. Amén. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lo puede ver en Hechos 1:8. Lleno de sabiduría, que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Tiene que ser lleno de fe. Amén. Ay, hermano, usted va a ir a digamos que usted es el evangelista, ¿va? Dice, hermano, crea en el Señor. ¿Quién quita y hasta lo sana? ¿Cómo que quién quita? Él tiene que llevar fe. Hermano, crea en el Señor y toda enfermedad se va a ir. En el nombre de Jesús. Hermano, Él tiene la fe. Él lleva las credenciales. Él lleva el poder. Él es un embajador de Cristo. Amén. Tiene que amar a las almas perdidas, hermano. No importa que si está borracho, está drogado, está todo andrajoso. Él tiene que amarles. Y tiene que predicarles, y de ahí es donde los va a rescatar el Señor a través de él. Y tiene que ser un hombre, hermano, que tenga verdadera misericordia por aquel que se está perdiendo. Y eso lo pone el Señor. Tiene que tener un fuego en su corazón, hermano, que lo hace moverse, ir a todos los lugares. Amén. Dice en la palabra del Señor, hermano, que Felipe no solo predicó ahí, sino que también se fue a Samaria.
Y allá en Samaria, hermano, por si lo quiere ver ahí en ver, Hechos 8:4, ahí vamos a ir hasta el 8:27, pero no lo voy a decir todo. Cuando un evangelista, hermano, llega a algún lugar, el Señor le da los oídos al evangelista. ¿Quién es el que abre oídos? Entonces empiezan a oír, empiezan a poner atención. Para Felipe fue así. Amén. Dice en Hechos 8:6 que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Pero mi pregunta era, ¿y por qué prestaban atención? Al oír y al ver las señales que Felipe hacía. El diácono ya no era diácono, ahora era evangelista, hermano. Amén. Así que nunca me ninguneé a nadie. A nadie. Todo hijo de Dios vale la sangre de Cristo. Amén. Al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué señales? Hechos 8:7 y 8:8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y no dice Felipe que llevaba a sus 300 ayudantes, él solo, con el poder de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y Padre mío, solo los hermanos hablaba y los demás prestaban atención y decían, ¡fuera demonio! ¡Pum! Gritaban y la gente oía, y entonces iba, oiga, ¿qué libera? Vamos a ver. ¿Quién quite se nos mete un demonio? No va. ¿Quién quite se nos va el que tenemos? Iban, hermano. La gente paralítica iba, había silla de ruedas, se los llevaban. Paralítica. Mire, la persona que dice hay cojos, la persona que normalmente está coja tiene un hueso más corto que el otro. Entonces quiere decir que no es que le enderezó la pierna, sino le alargó el hueso. Dios, a través de él, como así Dios hacía grandes milagros a través de Pablo, pues ahora Dios hacía grandes milagros a través de Felipe. Entonces la gente prestaba atención. Amén. Entonces, hermano, ya entienden por qué yo quería. ¿Ah? Pero el Señor no me mandó a cuidar ovejas. Bueno, mansas ovejas, me dijo. Sí, son mansas. Dice la palabra del Señor, Hechos 8:12, creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, y se bautizaban, hermanos, tanto hombres como mujeres. Amén. Había un brujo, Simón el mago, que tenía a todos, hermanos, engañados, diciendo que él era el que hacía el gran poder de Dios. Pues el brujo fue a ver, y el brujo, a ver las cosas que Felipe hacía, igual que el otro brujo, dijo, no, pues yo también quiero, porque este es más poderoso. Este sí es. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo el Simón el mago? Creyó y se bautizó. Entonces, hermano, cuando diga uno, yo soy brujo, ¿no? Pero tú puedes ser rescatado en el nombre poderoso de Jesús. Una vez evangelizando en la calle 4, hermano, porque ahí iba yo a gritar, era de los locos que se paran ahí, yo era de esos locos. Sigo siendo loco, pero ya no me voy a parar ahí. Ahora me paro aquí. Estaba yo evangelizando a pulmón, porque ahí no dan micrófono ni megáfono, no nos dejaban. Entonces vino alguien y me acuerdo que, pues uno está hablando, ¿no? ¡Arrepiéntate! Y viene uno así. Y dice, yo soy sacerdote satánico. Mire, hermano, se me salió la... Pero Cristo te puede hacer libre en este mismo instante, romper tus cadenas. Y se fue, hermano. Y dije, ¿y este qué me viene a decir? Nunca me dio la cara. Pero sí vi cómo se sacudió cuando dio las palabras. Porque no importa qué tan endemoniado esté, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. Amén. Y vamos a dar al Señor de los fuerte. Dice 8:13, hermano. El mismo Simón creyó y después de bautizarse, entonces sí se bautizó, amén.
Continuó con Felipe, miren, lo seguían ahora los brujos. Y estaba atónito. ¿Qué quiere decir atónito? Así como en español nosotros decimos los de allá en México, en shock. Estaba en shock, hermano, al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Amén. Mire, este evangelista era muy especial. Pero yo no creo que Dios haya parado de hacer esas maravillas. Dice, hermano, la palabra del Señor, que un ángel del Señor le habló y le dijo, ve a camino a Samaria, y lo puede ver ahí en Hechos 8. Ahorita le digo los versículos. Y ahí va, y acércate a un eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Ahorita estoy durmiendo, estoy viendo la tele, no estás molestando. Oye la voz y hay que obedecer. Amén. Oyó la voz, obedeció y fue. Y ahí iba el eunuco, hermano, en su carruaje. Entonces dijo el ángel, acércate. Y se acercó al carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿qué tiene que tener el evangelista? Conocer la palabra de Dios, hermano. Tiene que leer la Biblia. Y el evangelista iba leyendo Isaías 53. Y dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de quién algo más? Súbete. El Señor abre puertas para que el evangelio sea predicado. ¿Quién puso en el corazón del eunuco? Señor. Amén. Y le empezó a evangelizar, hermano. Y cuando iban pasando ahí por donde había agüita, ¡ahí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira, hermano, hay otras iglesias con otras doctrinas, que hay gente que dice que tiene que tener un año de membresía en la iglesia para poder ser bautizado. Mentira del diablo. Se nos muere el paciente. Otros que tienen que tener doctrina básica 3 meses. Otros que hasta que diezme, hermano. Ay, santo. Tal vez nunca va a diezmar en su vida. Se va a ir sin bautizarse. Y Dios. Amén. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hay agua. Basta que creas con todo tu corazón. Que creas con todo tu corazón. Y que lo desees. Amén. Dice, hermano, que bajaron, lo bautizó. Amén. Y al instante el Espíritu lo arrebató y lo llevó a otra región de Azoto, dice ahí. Amén. Cuando yo veo ahí lo arrebató, dije, ay Dios, el ministro fiel va a ser arrebatado, hermano. El ministro que está trabajando en la obra de Dios va a ser arrebatado, porque dice que el Espíritu lo arrebató. Y dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros, hermano. Amén. No, la hermana va a ser arrebatada, hay santo. Ahí te va a decir que amén, hay santo, no, hermano. Todos nosotros, si nos esforzamos a cumplir la palabra del Señor, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿No quiere irse con el Señor? El versículo es del 8:26, hermano, en adelante de Hechos. Amén. Basta creer. Miren, me recordé ahorita. Es una anécdota de un pastor que pasó aquí en esta iglesia y no era yo. No era yo. Pero no le voy a decir quién era, porque no voy a. Dice ahí cuando está sentado mi hermano Rafael que había una muchachita como de 12 años y que él se ponía a predicar. Y cuando se ponía a predicar, la muchacha se paraba ahí de la banca y le empezaba a decir majaderías. Que de ahí le empezó a recordar su progenitora. El que tiene oídos se entiende, ¿va? Ay, no inventes. Sí. Ay, padre, dice, eso sí está difícil, diga yo. ¿Y qué hiciste? No, dice, pero le dije, en el nombre de Jesús. No me dijo eso. Pero algo así que la regañó. Le hubieras hablado a su madre, dije yo, ¿quién con mayor autoridad sobre de la muchacha que su madre? No, pues si su madre entre las dos. Y son cristianas, sí, ya tienen conmigo como 6 meses. ¿Y cuándo las bautizaste? No las he bautizado. ¿Por qué? Le digo. Porque hasta que den frutos,
Ay, Dios mío, dije, no, esto está viendo los frutos del diablo, dije. Amén. Amén. ¿Qué quiere usted, hermano? Si alguien no salir en el nombre de Jesús. Pero en el caso nuestro, los ministros, hay que bautizar. Si al que le daban ataques epilépticos, ¿se acuerdan? Que lo tiraba fuego. ¿Cuándo es que empezó a hacer esto? Desde que era niño. Entonces ese que se ponía ahí dentro de la muchacha, un demonio es. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sí se puede, ¿verdad? Si Dios, para Dios no es imposible. Pero me refiero, hay que bautizarse. Tiene que cortar ese lazo. El pueblo de Israel seguía a Faraón persiguiéndolos hasta que cruzaron el agua, hermano. Si no cruza el agua, Faraón todavía sigue peleando. ¿No habían ya salido de Egipto? Amén. Pero había que cruzar el agua. Amén. Ay, Dios, ya me voy tardando, pero voy rápido. El ministerio evangelístico, hermanos de alabanza, para que no se... Vamos a ir rápido ya. El ministerio evangelístico, el evangelista falso, no quiere sufrir penalidades. Pero Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista. Pablo decía, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero el falso evangelista, hermano, porque hay falsos, busca fama, lana y a veces hasta dama. Quieren ser famosos, quieren ser admirados, quieren ser reconocidos. Aquel que busca su propia gloria, ese es falso. Pero aquel que busca la gloria de aquel que lo envió, ese es verdadero. Aquel que hace milagros, hermano, porque Jesús hace los milagros a través de los siervos, amén. Pero se roba la gloria. Ay de él cuando llegue al cielo, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le decimos al Señor, pon tus ojos. Aleluya. Y le decimos al Señor, pon tus ojos en mí. Cuando yo veo a Felipe, aleluya. Un poquito aquí. Cuando yo veo a Felipe, hermano, él empezó sin saber hasta qué nivel lo iba a llevar el Señor. Él escuchaba y veía ángeles, vio grandes maravillas. Es un ministerio muy bendecido. Es un gran honor ser embajador del Evangelio, hermano. Es un gran honor que el Señor deposite su Santo Espíritu sobre nosotros. Es un gran honor, hermano, que el Señor nos use para hacer milagros, prodigios y señales. Nunca creas en que la elocuencia de la palabra tuya va a convencer a la persona. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Pero no te acobardes, porque sé testimonios de aún sacerdotes católicos que han creído al Evangelio
cuando ha sido predicado el evangelio, no por un evangelista con ministerio, sino por una oveja, hermano. Hay sacerdotes que han creído a la voz y al llamado del Señor, porque una oveja se atrevió, sin importarle la sotana que veía, porque él no confiaba en el poder elocuente de él, sino confiaba que el Señor lo iba a usar. Nunca te detengas a pensar que si lo vas a convencer tú, es el Señor el que lo va a hacer. Felipe fue arrebatado, pero cuando vemos en Hechos más adelante, Hechos 27, 28 me parece, dice que fueron a la casa de Felipe el evangelista. Ya no dice Felipe el diácono, Felipe el evangelista. El que tiene ministerio evangelístico va a ser reconocido, no por los hombres, aunque también, sino por el Señor. Pero hay algo maravilloso que Felipe tenía. Tenía 4 hijas, y las 4 hijas profetizaban. Es decir, aquel que se rinde al ministerio que el Señor lo llama, el Señor te va a bendecir a ti. Y si tú te encargas de expandir el evangelio sobre aquellos hijos de Dios que aún no han creído en el Señor va a tener cuidado también de tus hijos. Alguna vez en mi tiempo le dije al Señor que cada vez que yo le hable a un hijo tuyo, envía a alguien a hablarle a los míos. Yo voy a cuidar de tus hijos, tú cuida de los míos. Y el Señor, hermano, es fiel. Tal vez no te ha llamado al ministerio evangelístico, no lo sabes aún, pero a todos nos fue llamado a predicar el evangelio. Y estas señales seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes entre las manos, beberán algo mortífero, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Lo único que tienes que hacer es creerlo, porque el Señor nos dijo a todos nosotros: id y predicar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. De los cielos, el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo puedes
Señor, para que salgan, Padre bendito Dios, con esa autoridad, como embajadores tuyos, a llevar las buenas nuevas, Señor, del Evangelio, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y dile: Padre mío, envíame a mí, que dispuesto estoy. Si no estás dispuesto, no las levantes. Pero si estás dispuesto, dile: Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy a ir. Padre, es mucha la mies y los obreros son pocos, Señor. Unge, Señor bendito Dios, conforme, Señor, tu voluntad, y llama, Padre mío, obreros a la mies, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llena tu pueblo, llena, Señor bendito Dios, a mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aquel que levantó las manos, dígale al Señor: fortaléceme. Quita de mi corazón toda pereza, toda cobardía, todo acomodamiento, para que yo pueda llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Fortaléceme en el Espíritu, Señor, y que el fuego que tú has puesto en mí no se apague, Señor, sino al contrario, sea, Señor, cada día más encendido. En el nombre poderoso de Jesús, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia, Señor. Dios les bendiga.